Cuando hablamos de Egipto, lo primero que siempre nos viene a la mente son las pirámides, y evidentemente ahorita las vamos a ver, pero las pirámides originalmente no era la primera forma de construcción, ¿no? Egipto es una civilización que apareció por ahí del 7000 antes de Cristo, 6000 antes de Cristo. Todavía sigues viendo muchas discusiones en torno a qué fecha empezó a ser poblado las orillas del Nilo, pero como tal, egipcios como tal, se empieza a hablar por ahí del 3000, ¿no? Cuando empiezan a desarrollarse como una civilización bien establecida y al mismo tiempo empiezan a desarrollar su propio tipo de escritura, que ahorita la vamos a ver en algunas de las construcciones. ¡Huele a historia! En estos primeros momentos del llamado periodo arcaico o protodinástico, es decir, antes de la aparición como tal del Egipto con los faraones y todo esto famoso que todos conocemos y que hemos visto en El Príncipe de Egipto y películas y series y cosas de ese estilo, pues los egipcios no construían pirámides, ¿no? Para el entierro de sus personajes famosos, de sus reyes, sus gobernantes, ocupaban algo que se llamaban las mastabas. Y aquí las tenemos. Estas son típicas entonces del Egipto protodinástico, es decir, antes de las dinastías, o también del Egipto antiguo, los reinos antiguos como se le conoce, ¿no? El imperio antiguo. Estas son las mastabas. ¿Qué son las mastabas? No lo sé, tú dime. Entonces, bueno, básicamente es una construcción que se pareciera a una especie de búnker, ¿no? Para aquellos que no ubican que es un búnker, es este tipo de fortificaciones militares. Entonces, tiene una estructura superior, una estructura que está sobre el nivel del suelo, que es un rectángulo de gran tamaño, simplemente como el que estamos parados justamente en este momento, un rectángulo de gran tamaño. Y debajo de este rectángulo, ya en el nivel del subsuelo, enterrado, encontraríamos justamente la cámara funeraria, donde estaría enterrada la persona a la que estaba dedicada esta mastaba o este lugar. ¡Qué buen servicio! Entonces nuevamente estamos encontrándonos un tipo de tumba, ¿no? Del mundo antiguo. Aquí podemos observar varias mastabas, ¿no? Acomodadas o alineadas entre sí, generando esta especie como de calles y ciudades y demás. Y justamente esto es lo que los egipcios llamaban, más bien los griegos le llamaron las necrópolis, que es básicamente, la traducción literal sería como las ciudades de muertos, ¿no? ¡Es el mejor nombre de la vida! Donde podemos observar pues una acumulación de distintas mastabas que podrían ser de personajes de alto nivel evidentemente dentro de la sociedad egipcia, desde los mismos emperadores, reyes, faraones y cuestiones de estilo, hasta también miembros de la corte y demás, familiares. Encontraríamos entonces en estas mastabas que algunas de ellas estaban abiertas, como en este caso, que ya está bastante carcomida y destruida, en donde encontraríamos salas funerarias donde se podrían llevar a cabo algún tipo de rituales. Este segundo compartimiento que tenemos aquí sería un lugar donde podríamos encontrar una especie de doble, podríamos decirlo, de el difunto, una estatua o algún tipo de féretro donde estaría este personaje que fue enterrado aquí. Este lugar se llama Serdaf, entonces es un lugar donde estaría justamente esta especie de doble del difunto. Luego, en una zona oculta, generalmente enterrada por las piedras, aquí no la podemos ver evidentemente, estaría un túnel que llevaría hacia la cámara funeraria, donde efectivamente ya estaría el cadáver de la persona difunta o la persona enterrada para la que se le hizo esta mastaba. Pues aquí tendríamos justamente una necrópolis, ¿no? Esta necrópolis donde podemos ver varios de estas mastabas que, bueno, en este juego ya se ven como muy destruidas, muy enterradas ya por la arena y demás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí podemos ver una mastaba que todavía está cerrada, generalmente se le cerraba, aunque algunas pueden tener la puerta abierta para poder hacer algún tipo de ritual en nombre del personaje difunto y cuestiones así, ¿no? Ahorita vamos a ver las pirámides, todavía no se me desesperen, pero vamos a hablar primero de las primeras, ahora sí, pirámides del mundo egipcio. Esta que tenemos aquí enfrente es la primera, como tal decirlo, pirámide, aunque también se le conoce como la primera falsa pirámide. ¿Qué rayos es eso? Esta es la pirámide de Meidum, ¿no? Esta pirámide de Meidum es la primera construcción que deja atrás las mastabas para pasar a un nuevo tipo de construcción, que serían en este caso, pues estas pirámides. Si la vemos que se parece mucho más a las llamadas pirámides que tenemos aquí en México, que realmente pues las que tenemos aquí en territorio mexicano pues no son directamente pirámides al 100%, sino más bien que podríamos decirle como basamentos piramidales. ¿Qué significa esto? Que están hechas como con bases, ¿no? Y es lo que podemos observar aquí. Esta pirámide entonces tenía varias bases que no eran otra cosa que la evolución de la mastaba, es decir, varias mastabas que se iban acumulando generando una forma piramidal y que finalmente generaron esta forma de pirámide como tal que podemos observar aquí, pero sigue siendo como escalonada. Si se fijan en la parte superior tenemos como una mastaba más pequeña en la parte superior. Esta información vale millones.
Esta fue la primera pirámide como tal. De hecho, pues se dejó el proyecto a medias porque se empezó a caer la pirámide y no fue terminada al 100%. Eso no me lo esperaba. Pasemos a otra, que es la famosa pirámide escalonada de Zoser, que es ahora sí ya la primera pirámide como tal, que pues cumple con todos los requisitos, pero que en este caso es escalonada, todavía no es como, son de caras lisas al 100%, todavía tiene una serie de escalones. Entonces vamos a movernos hacia ella. Los egipcios usan algún tipo de cemento, estuco o cosas similares para unir piedras. No, buena pregunta, Omi. Seguramente tú ya la sabías la respuesta, pero no. Al inicio, y evidentemente para construcciones menores, los egipcios ocupaban ladrillos generalmente de piedra o de adobe. Ajá. Pero conforme empezaron a ocupar piedras de mayor tamaño, lo que hicieron fue cortarlas de tal forma que se generaba lo que se conoce en la arquitectura como sillares, es decir, que la piedra tenía una forma determinada que la hacía encajar perfectamente con la piedra que iba a estar a sus lados, ¿no? Tanto arriba como abajo, a los lados y demás, y encajaran perfectamente. Entonces, lo que conseguías con esto es que no se tuviera que usar algún tipo de cemento, algún tipo de estusco o cosas de ese estilo para mantenerlas unidas, sino más bien que simplemente con la misma forma que van teniendo como una especie de rompecabezas se iba formando esto. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Entonces, por lo menos, estas pirámides, no. Ya cuando hablemos de tiempos más cercanos a los romanos, sí, van a empezar a ocupar algún tipo de cemento, ¿no? El cemento romano va a ser muy ocupado, el mortero romano y demás, ¿no? Pero por lo menos en esta época, con la construcción de las pirámides y demás, no tienen algún tipo de cemento, alguna cosa así. Pero sí se ocupaba un tipo de estuco para recubrirla y darle como fineza al trabajo final, ¿no? Como podemos ver aquí. Entonces, en lugar de tener las piedras así expuestas como vemos en este pedazo, lo que se hacía era taparlas con este tipo de recubrimiento se les ponía para que pues, tuviera como una cara más lisa. Y podemos observar aquí la pirámide de Zoser, justamente hecho por el faraón Zoser, donde se puede percibir pues estos escalones, como les digo, bastante parecido a lo que tenemos aquí en Mesoamérica o en territorio mexicano, pero que pues pronto este estilo va a ser dejado atrás para pasar ahora sí como tal a las pirámides que todos conocemos, ¿no? Entonces vámonos aquí les tendríamos justamente, ¿no? Podemos observar, bueno, no se puede ver una de ellas, pero tendríamos, en la que estamos parados en ese momento es la más alta de todas, que es la de Keops, que medía 146 metros de altura, ¿no? Tenemos por otro lado la de Kefrem, que es la que tenemos aquí enfrente, y finalmente la de Miserino, que sería la más pequeñita de las tres. Entonces podemos ver justamente aquí en el juego se recrea las pirámides con este estuco que les mencionaba, este recubrimiento que le daba hacerlas completamente lisas, ¿no? De alguna forma. Entonces se podía ya ver ahora sí la forma piramidal al 100%, ¿no? En la parte superior hay quien plantea la idea de que la punta, como la podemos ver en esta recreación que se hace, estaba decorada o rematada con algún tipo de oro, algún material de oro que se le ponía en la parte superior para dar ese tipo de aspecto. Ah, caray, eso sí me interesa. Pero realmente, pues, todavía sigue siendo algo mucho debate. Pareciera ser que sí se usaba, muchos apuestan a que sí, pero bueno, es un debate si realmente esto era así o simplemente era algún tipo de observación como para elogiar más a los egipcios que se hizo en algún otro momento, ¿de acuerdo? A ver, no sé si me vaya a matar cayendo por aquí. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Ah, mira, podemos derraparnos por ella. Hiciste lo correcto, Bob. Son como, pregunta aquí, si son para necrópolis verticales o son para una sola persona. No, aquí serían solamente para una sola persona. Ajá, no serían, la necrópolis estaría como alrededor, es decir, la pirámide formaría parte de la necrópolis, pero no sería una necrópolis en sí misma la pura pirámide, ajá, sino que la pirámide solamente es para un solo individuo. Podría llegar a ser enterrado con algún otro tipo de seres, como podrían ser algún tipo de animales, incluso su consorte, su reina, una cosa así, pero no era para varias personas, sino que era únicamente en honor al personaje. Y pues la forma de la pirámide también era muy particular debido a que la pirámide representaba de alguna forma como los rayos del sol bajando que protegían al cuerpo del faraón que estaba ahí enterrado en su interior, ¿no?
Estas pirámides pues son las famosas justamente que tenían como sus trampas y sus cosas de ese estilo, que las hacían como, así como vemos en películas, en cosas como Indiana Jones y demás, ¿no? Con sus trampas de dardos y cosas así. ¡Idiota, aléjate que puede explotar! Evidentemente no disparaban dardos, pero sí existían caminos secretos y acertijos y cosas así, maldiciones evidentemente en las paredes, que pues volvían como estos lugares como de protección para el mismo faraón que estaba aquí enterrado, el personaje que estaba enterrado, y justamente vamos a entrar pues, en el interior de una de ellas, ¿no? Ahora sí viene lo chido. Para llegar a la cámara funeraria. A ver si no me pierdo porque como que el camino se llega a oscurecer completamente y en este juego por lo menos no he encontrado la forma de sacar algún tipo de antorcha, linterna, lo que sea. Antes de la grabación lo intenté como 3 veces, una vez solamente lo conseguí y creo que esta va a ser otra cosa. Ah, mira, lo conseguimos, aquí está. Bien, Calamardo, te has superado a ti mismo. Muy bien, aquí tendríamos el interior justamente de estas cámaras funerarias, ¿no? Durante el juego, como así tienen algún tipo de acertijos y cosas así. Aquí como este es el modo de espectador, de alguna forma, es lo que podemos observar aquí como nada más el lugar, ¿no? Aquí podemos ver unas lanzas, una cosa de ese estilo, que serían como las distintas trampas, los pasillos reducidos y cosas así, las distintas cámaras, que servirían para proteger la que sería como la cámara definitiva, que es la cámara funeraria del faraón. Aquí tendríamos una especie de cámara falsa donde podemos observar algunas columnas. Ahorita vemos las columnas y los jeroglíficos más a fondo. Vamos a subir para acá. Y pues a grandes rasgos esto es lo que podemos percibir en el interior o que podemos encontrar en el interior. Aquí justamente estaría la cámara funeraria como tal, donde estaría enterrado el faraón en concreto, con su momia y todo esto que todos conocemos, ¿no? Estos procesos de momificación que tanto hacían estos egipcios y que los hacen tan famosos, ¿no? Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente. Nuevamente viendo lugares que son, como decíamos hace un momento, lugares funerarios. Vamos a pasar al último tipo de centro funerario. Las pirámides fueron típicas del imperio medio, por así decirlo, la etapa central de Egipto, donde tuvo un gran esplendor y cosas de ese estilo. Pero conforme se fue haciendo más caro construirlas, los materiales eran cada vez más escasos y todo tipo de problemáticas fueron haciendo que las pirámides ya no fueran una opción viable de construcción para todos los faraones, ¿no? Porque cada faraón quería construir su propia pirámide. Entonces ya no eran funcionales al 100%. Y lo que se terminó haciendo fue cambiar de tipo de sitio funerario, nuevamente de mastabas pasamos a pirámides y ahora pasamos al siguiente, que son los hipogeos. Se va a poner interesante. Hipogeo evidentemente es una palabra griega que significa al interior de la tierra y pues es muy literal, ¿no? La palabra, porque lo que encontramos aquí en los hipogeos es esto. Los hipogeos entonces en este caso son justamente excavaciones hechas en la misma piedra en las laderas de las grandes montañas. En este caso estamos frente a la tumba de Ramsés II, uno de los grandes faraones de Egipto, de los más famosos. Justamente la tradición judía habla que fue durante el gobierno de Ramsés II cuando salieron los egipcios de aquí. Los judíos salieron de Egipto. Y bueno, pues es lo que podríamos observar aquí. Además del mismo hipogeo como tal, que sería esta construcción que está en el interior, también tendríamos toda esta otra parte del exterior, ¿no? En donde se podrían recibir serie de procesiones. Es importante recordar que los faraones son vistos como dioses en la tierra. Sí, que me aman. Entonces, como tal, al morir, las distintas tumbas de los faraones seguían siendo lugares de culto, donde se reunía la gente, se hacían celebraciones en determinados momentos del año, cuestiones así, y había procesiones así que se llevaban a cabo. Un elemento importante de estas procesiones justamente son los obeliscos. Los obeliscos que podemos observar ya, que son este tipo de agujas, podríamos decirlo así, son muy famosos de los egipcios, estaban con sus jeroglíficos y demás, y que los podemos encontrar en las entradas de los templos y en algunas tumbas, y que marcaban el lugar de inicio de la procesión, donde a través con cánticos, con músicos, demás, obviamente gente con ofrendas y demás, se hacía el tipo de ministerio religioso a este faraón enterrado, ¿de acuerdo? Vamos a entrar al hipogeo para que lo veamos un poquito por dentro. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Esta es una reconstrucción maravillosa, ¿no? Si alguno de ustedes tiene como ganas de investigar un poquito y se mete a ver en Google algunas imágenes de la tumba de Ramsés II, el hipogeo de Ramsés II, van a ver que está en unas condiciones deplorables, ¿no? Pero pues esta es una recreación que se hace para estos momentos, ¿no? Entonces aquí podemos observar algunos dioses o algunas figuras de dioses colocadas aquí en estas
distintas partes del templo, dioses distintos, que están sosteniendo las distintas columnas. Y podemos aquí seguir entrando a estas cámaras funerarias. También muy suntuosas, ¿no? Evidentemente, aunque ya no se podían construir las pirámides como tal, seguían siendo lugares que no tenían nada de humildes, ¿no? Claro. El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Llenos de decoraciones, todo este tipo de jeroglíficos y demás. Y justamente vamos a aprovechar que estamos aquí adentro para hablar un poquito de los jeroglíficos. Aquí vemos la estatua de Ramsés. Justamente, esta es la estatua de Ramsés representado como Horus, ¿de acuerdo? Como es este dios halcón que todos alguna vez hemos escuchado, que de alguna forma era como el padre, la encarnación, una cosa en ese estilo de los mismos dioses. Aquí podemos ver los jeroglíficos. Había 4 tipos de jeroglíficos en Egipto, ¿no? Estos son los que todo el mundo identificamos, ¿no? Estos que parecen personitas bailando, que dicen, está haciendo el paso egipcio. No es el paso egipcio, ¿no? Es por el tipo de representación que ellos hacían, ¿no? Pero aquí habría 4 tipos de jeroglíficos. El primero es el jeroglífico monumental, que es el que tenemos aquí. Justamente, son de gran tamaño, son básicamente dibujos, de alguna forma. Luego tenemos el jeroglífico, que sería hierático, ¿de acuerdo? Que esta escritura hierática básicamente se ocupaba para los papiros, para documentos. Era una forma como resumida o más simplificada del jeroglífico monumental y que se ocupaba para los escritos, debido a que así ahorrabas tinta y espacio, ¿no? Y podías escribir, ¿no? Imagínate tú tener que hacer este dibujo cada vez que tenías que representar este tipo de jeroglíficos cada vez que tuvieras que tomar apuntes de matemáticas o de historia, ¿no? Entonces sería nefasto. Luego tenemos el demótico, que fue uno todavía más simplificado, que como dice su nombre, demos, hace referencia que es del pueblo, ¿no? Entonces el demótico fue un tipo de jeroglífico que se ocupó principalmente para el pueblo o para la gente que pudiera empezar a escribir cuando se empieza un poquito a democratizar la cultura egipcia. Y finalmente teníamos el copto. El copto ya es posterior al tiempo de como Egipto como tal, ya es de la época incluso cristiana, podríamos decir, y es un tipo de escritura jeroglífica mucho más simplificada que incluso ya ocupa elementos del alfabeto griego. Entonces ya es muy distinto a lo que podemos observar aquí. Hola de nuevo. Si te gustó aprender historia con videojuegos, te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita. Si quieres participar en las grabaciones, que resuelva tus dudas y divertirnos mientras aprendemos historia, te invito a que nos sigas en Twitch. Hacemos transmisiones los martes, jueves y sábados. ¡Hasta luego!